Víctor José Espinosa y su familia están en Toyohashi, Nagoya, Japón, viendo este programa y disfrutando este culto de adoración al Señor. Obviamente conseguir una iglesia en Japón no es, una iglesia cristiana no es fácil. Aquí usted puede ver hasta 4 iglesias en una misma calle, pero en Japón usted puede pasarse el día completo y no va a ver una iglesia cristiana. Él se reúne una vez al mes en el lugar donde puede llegar para asistir. Y lo interesante de esto, me dice pastor, yo disfruto el culto de los martes, el culto de los miércoles, el culto de los domingos, y lo disfruto todos a través de internet, y esta es mi iglesia. Lo mismo nos sucede con una pareja que está en España estudiando. Esta pareja no conocía al Señor, se convirtieron al Señor a través del programa. Y desde España ellos ven el estudio bíblico, el culto de los domingos y también el culto de los miércoles. Bendecimos al Señor, porque obviamente aquí estamos reunidos nosotros, pero quién sabe en qué lugar nos están sintonizando, nos están viendo. Fue sorprendente una cartita que recibí de Murcia, España. Esta cartita la escribía un sacerdote católico y la enviaba desde Murcia, diciéndome: me he dado cuenta que al otro lado del río también proclaman la verdad. Y algo extraordinario, con una sensibilidad hermosa. Enviaba inclusive una ofrenda dentro del sobrecito de euros para bendecir el programa. Damos gloria a Dios por todo eso, por lo que el Señor está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Amén. Yo quiero compartir con ustedes hoy, en esta mañana, alguna reflexión bajo el tema la autoridad de Cristo y de la iglesia. Y desde luego, probablemente cuando usted lea el programa de esta semana, pensará que hay alguna contradicción, porque en el tema del programa dice por qué la iglesia o por qué la cristiandad está fallando. Obviamente no es una contradicción desde el punto de vista de accidente, es intencional, a los fines de que podamos conocer a través de la Escritura que no nos hace fallar como iglesia del Señor, como iglesia de Jesucristo en la faz de la tierra. Y hablar de la autoridad de Cristo y hablar de la autoridad de la iglesia, obviamente de lo que estamos hablando es del poder que tiene. Autoridad es eso. Autoridad es el poder que tiene una persona o una institución para hacer o para decir algo legítimamente. La autoridad es evidenciada a través del poder. Y ese poder es manifestado a través de una legitimidad. Poder para hacer o decir. Y investidura legítimamente otorgada, ya sea por el Estado, ya sea por una organización, por una institución, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello es el cuerpo de la policía, ¿no? El cuerpo de la policía de un país tiene autoridad, y esa autoridad los faculta con un poder, y ese poder es legitimizado por el Estado, por el país, que les ha investido, que les ha hecho juramentar para que ese poder lo puedan ejercer en nombre del Estado. Lo mismo es también la autoridad del juez, ¿verdad? El juez tiene poder para hacer y tiene poder para decir, pero esa autoridad del juez no proviene de él mismo, no proviene de sus estudios. Esa autoridad del juez es como resultado de la investidura legítimamente otorgada por el Estado, por el país, por la nación que él representa. Y desde luego en las Sagradas Escrituras también vemos el concepto de la autoridad
como poder para decir, como poder para hacer y como una investidura otorgada. En el caso de Dios es un poder inmanente en Él. En el caso de Cristo es un poder otorgado. En el caso de la Iglesia es un poder otorgado legítimamente. En las Sagradas Escrituras se nos presenta que Dios es el único que tiene el poder soberano. Y desde luego, como Dios soberano, plantea las Sagradas Escrituras que su poder es tan soberano que inclusive puede otorgarlo. Un policía no puede otorgar el poder que se le ha conferido legítimamente. Un juez no puede otorgar el poder que se le ha concedido legítimamente. Es decir, yo no puedo ir donde un juez y decirle al juez, invístame de autoridad como usted tiene esa autoridad. Ni tampoco puedo decirle a un policía, por más alto que sea su rango, a un gobernante o a un coronel de la policía, decirle, invístame de esa autoridad que usted tiene para yo también hacer lo mismo. Él tiene la autoridad, pero no la puede traspasar por sí mismo. En el caso de Dios como soberano, Él no solamente posee el poder, Él no solamente es la autoridad del poder, sino que la autoridad de su poder soberano permite inclusive que pueda hasta delegar su poder a Cristo, a la Iglesia y obviamente el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13 y versículo 1 nos dice que también Él otorga el poder a las autoridades públicas. En la concepción del apóstol San Pablo, obviamente, esto hay que verlo en el contexto histórico, ¿no?, en el que Pablo lo plantea. En este momento, el apóstol San Pablo observa al Imperio Romano como un vehículo de bendición para el cristianismo. Un vehículo que, de hecho, Pablo fue librado de la muerte en varias ocasiones como resultado del poder del Imperio Romano, que era quien lo sacaba de las garras de los enemigos que Pablo tenía dentro del judaísmo. Y Pablo dice que todos debían someterse a las autoridades públicas de su tiempo, porque decía, no hay autoridad que no sea de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Es decir, el apóstol San Pablo manifiesta en esta expresión que la autoridad soberana de Dios es tan poderosa, es tan autoritaria, es tan soberana, que puede ser inclusive delegada. Ahora, es interesante también que podamos mirar en la Sagrada Escritura que en la palabra de Dios también se plantea que Satanás tiene autoridad. Y que esta autoridad fue obtenida como resultado de la desobediencia del ser humano, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Y desde luego, cuando miramos a Génesis, capítulo 3 y el versículo 14, dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Las Sagradas Escrituras plantean que la autoridad que tiene Satanás fue obtenida como resultado de la desobediencia del ser humano en el huerto del Edén. El ser humano le otorgó a Satanás la autoridad que Dios le había delegado a estos en el huerto del Edén. Y desde luego usted mirará ahí y dirá, mira qué bien, que no se salvó también de un castigo. Mira qué bien que dice que de ahora en adelante comerá polvo todos los días de su vida. Pero lo que es interesante es que cuando miramos Génesis capítulo 2 y versículo 7, la Escritura dice, y Dios el Señor formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Qué come la serpiente? Polvo.
¿Se da cuenta? ¿De qué se alimenta el mal? ¿De qué se alimenta el demonio? ¿De qué se alimenta del hombre? Ella come polvo y el ser humano es polvo. Si miramos la conclusión que hace la palabra de Dios sobre este particular y vemos a 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 26 dice: de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Qué interesante, estamos hablando de dos conceptos de autoridad. Una autoridad que proviene de Dios, una autoridad que proviene de Dios y ha sido delegada por Dios a Cristo, una autoridad que proviene de Dios, delegada a Cristo y delegada también a la iglesia, y una autoridad que posee Satanás, que le fue delegada por el hombre. El ser humano en el huerto del Edén, como resultado de su desobediencia, dejó que Satanás entonces lo mantenga cautivo, sumiso a su voluntad. Ahora, ¿qué hace esto entonces dentro del marco escritural? La palabra de Dios dice que como resultado de la autoridad que Satanás tiene para doblegar al ser humano y para someterlo a su antojo y a su voluntad, entonces en las Sagradas Escrituras se plantea una serie de nombres que representan a Satanás como, de títulos que presentan a Satanás como alguien que posee autoridad. En Juan capítulo 12 y verso 31, en Juan capítulo 14 y verso 30, usted lo puede ir leyendo en la pantalla, y en Juan capítulo 16 y verso 11 se presenta a Satanás como el príncipe de este mundo. Y obviamente si es príncipe es porque tiene una autoridad delegada. Esa autoridad delegada no se la delegó Dios, no se la delegó Jesucristo. Esa autoridad delegada la posee Satanás como resultado de la renunciación que el ser humano tuvo en el huerto del Edén, desobedeciendo a Dios y cayendo entonces entrampado por el engaño de Satanás. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 4, dice la Sagrada Escritura y representa entonces a Satanás como el Dios de este mundo, que ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es importante que sepamos distinguir algo. Cuando la Biblia dice aquí que Satanás es el Dios de este mundo, no se está refiriendo al mundo natural. Satanás no es el dueño de las playas de Puerto Rico, ni tampoco de los ricos, ni tampoco del yunque, ni tampoco del cerro de Doña Juana. No. Satanás no es dueño de lo que Dios creó. Cuando aquí se habla de el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, de lo que se está hablando es de lo que precisamente el ser humano, como resultado de la delegación de la autoridad, y el ser humano precisamente como resultado de ser entrampado por Satanás, ha desarrollado un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual de malas ideas, de malos conceptos, de inmoralidad, de perversión, de todo tipo de pecado, es lo que plantea las Sagradas Escrituras como que Satanás es el príncipe de ese mundo, de ese sistema, que es el Dios de ese siglo, es decir, de ese sistema. Inclusive dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6, que este Satanás atrevido, inmoral, perverso, que engañó al ser humano en el huerto del Edén y que hizo que el ser humano delegara la autoridad que Dios le había conferido en el huerto del Edén,
es que Satanás quiso inclusive que Jesús le delegara su autoridad también. Si Jesús le hubiera hecho caso a Satanás en las 3 tentaciones en el desierto, óigame, Satanás se hubiera convertido en el ser de mayor autoridad y de autoridad eterna y permanente. Ahora, lo interesante es que Jesús fue tentado para que delegara su autoridad a Satanás. Pero desde luego Jesús llana y sencillamente no obedeció a Satanás en la tentación, no entregó su autoridad en la tentación y por el contrario, las Sagradas Escrituras afirman y sostienen que Jesús venció a Satanás en la tentación. Ahora, desde luego, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre este particular? Nos enseña que llana y sencillamente Jesucristo no necesitaba que Satanás le diera su autoridad. Esa autoridad que el ser humano le había delegado, Jesucristo no necesitaba que Satanás le diera esa autoridad. Porque precisamente Jesús tenía claridad perfecta en que Él había venido para quitarle a Satanás la autoridad que el ser humano le había delegado en el huerto del Edén. Si miramos las Sagradas Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, mire cómo dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así que cuando Satanás en la tentación quiso que Cristo le delegara la autoridad que el Padre le había conferido, Jesús tenía perfecta claridad que esto no era un asunto de delegar autoridad, sino más bien Él había venido, dice la Escritura, y dice el mismo Jesús: Satanás vino para robar, vino para matar y vino para destruir, pero yo he venido para deshacer las obras del diablo. Y esto es importante que la iglesia lo entienda. Y esto es importante que la iglesia lo comprenda. Porque si bien es cierto, en el huerto del Edén, el ser humano delegó su autoridad a Satanás. Ahora, ¿cuántos están en Cristo aquí? Amén. Todo el que está en Cristo no está bajo autoridad de Satanás, sino por el contrario, todo el que está en Cristo, y ojalá la gente que no conoce al Señor y está aquí y nos están viendo a través de la internet y nos verán a través de la televisión, ojalá que la gente que no conozca al Señor pueda entender esto con perfecta claridad. Hay una sola oportunidad para escapar de la autoridad del príncipe de este mundo, para escapar de la autoridad del príncipe y del Dios de este siglo, y la única oportunidad se encuentra en la persona de Jesucristo. Ahora, mira lo interesante que entonces nos revela la Sagrada Escritura. La autoridad de Jesús se vio evidenciada a lo largo de todo su ministerio. De hecho, dijimos ahorita que autoridad es símbolo de poder. Y es el símbolo del poder que le ha sido otorgado legítimamente. En el caso de Jesús, Jesús tenía autoridad otorgada legítimamente. En el caso de Satanás, Satanás posee autoridad usurpada. Es ladrón, es engañador, es falsante. La autoridad que él posee es una autoridad usurpada. Por lo tanto,
cuando el hombre y la mujer vienen a la experiencia de la vida cristiana, puede desenmascarar las fuerzas del mal y puede entonces con ello afirmar que pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo fue quien desenmascaró a Satanás y fue quien le quitó a Satanás. Óigame, a mí me llama tanto la atención lo que plantea la Sagrada Escritura cuando dice que descendió aún hasta las profundidades de la tierra y allí le quitó la llave a Satanás de la autoridad que tenía sobre los seres humanos para someterlos al abismo, para someterlos al infierno. El hombre y la mujer encuentran en Jesucristo la única fortaleza, el único refugio. No se equivoca el salmista cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, miremos brevemente la autoridad de Jesús. Lucas capítulo 4 y versículo 36. Dice la palabra del Señor: todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les ordena a los espíritus malignos. ¿Y qué hacen? Salen. La autoridad de Jesús se vio evidenciada inmediatamente, porque si logró vencer al príncipe de este siglo, ¿qué no hará con los principitos? Si logró vencer al que se creía que era el mandamás, ¿qué no hará con los alcahuetes y los alzacolas? Dice aquí que cuando se presentaba ante los poderes de los espíritus malignos y les ordenaba que salieran, ellos de inmediato le obedecían. En Lucas capítulo 8, verso 24 al verso 25 dice: los maestros fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Es decir, la autoridad delegada por el Padre a Jesús era autoridad tal que sometía no solamente a las fuerzas del mal, sino que aún sometía a las fuerzas de la naturaleza. En Mateo 21 y verso 23 encontramos la palabra de Dios que dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron: ¿quién te dio esa autoridad? Desde luego, lo interesante de Mateo, lo que está dicho aquí que no se lee, es que los religiosos de Israel reconocían que Jesús tenía autoridad y llana y sencillamente estaban sorprendidos porque esa autoridad no se la había delegado ningún sacerdote, no se la había delegado ningún rabino. Esa autoridad él la poseía del Padre y andaban preguntando: ¿quién te ha dado esa autoridad? La autoridad de Jesús era tan demarcada, la autoridad de Jesús era tan fuerte, era autoridad delegada por el Padre, por el soberano, era autoridad delegada por el Eterno, que en Mateo capítulo 5, y solamente para que usted lo pueda ver, en el verso 18, en el verso 20, en el verso 22 y en el verso 28, la autoridad de Jesús era tan fuerte que contrastaba con lo que los religiosos de su tiempo enseñaban. Ahí aparecen los cuatro pero yo os digo. Es decir, él decía: la ley de Moisés dice, pero yo os digo. La ley de Moisés dice, pero yo os digo. La ley de Moisés dice, pero yo os digo. La ley de Moisés dice, pero yo os digo. Y cuando él decía, pero yo os digo, lo que estaba
diciendo con ello es: mi autoridad va por encima de la ley de Moisés. De hecho, la autoridad de Jesús fue tan fuerte en su ministerio que dice la Escritura que inclusive cambió el concepto de los decálogos de Israel al punto de decir: un nuevo mandamiento os doy.